En las profundidades de la selva sudamericana, donde el tiempo parece detenerse, floreció un experimento social, político y espiritual sin precedentes. Un reino de Dios en la tierra, o quizás algo mucho más complejo. Hoy nos adentramos en las páginas prohibidas del Imperio Jesuítico de Leopoldo Lugones, para desvelar los secretos de una civilización que desafió a dos imperios y forjó su propio destino. ¿Estás listo para cuestionar la historia que te contaron? Viajemos al siglo XVII. En el corazón de lo que hoy son Argentina, Paraguay y Brasil, la Compañía de Jesús erigió un sistema de reducciones. No eran simples misiones, eran ciudades-estado, organizadas con una precisión militar y un fervor religioso que asombraba al mundo. Para los guaraníes, representaron un refugio contra la brutalidad de los encomenderos y los cazadores de esclavos, los bandeirantes. Para la corona española, un muro de contención, pero para los jesuitas, ¿qué eran realmente? Lugones nos sugiere que eran las piezas de un tablero mucho más grande. Imagina ciudades con miles de almas, organizadas en torno a plazas monumentales y gobernadas por una teocracia benevolente, iglesias que rivalizaban en esplendor con las catedrales europeas, talleres donde se creaba arte sublime y campos cultivados con una eficiencia asombrosa. La música barroca resonaba en la selva, interpretada por orquestas guaraníes que conmovían a los visitantes. El trabajo era comunitario, la propiedad colectiva, no existía el dinero. Era, en palabras de sus defensores, la utopía hecha realidad, un paraíso terrenal donde la fe y el orden lo eran todo. Pero bajo esta fachada de armonía, Lugones nos invita a ver las sombras. ¿Era realmente un paraíso o una jaula de oro? Los guaraníes encontraron seguridad, sí, pero a cambio de una sumisión total. Su vida entera, desde el amanecer hasta el anochecer, estaba regida por la campana de la iglesia y la voluntad de los padres jesuitas. Abandonaron sus antiguas creencias, sus estructuras sociales, su libertad nómada. Se convirtieron en súbditos de un nuevo tipo de rey, uno vestido con sotana negra. ¿Fue una conversión sincera o una estrategia de supervivencia? La pregunta resuena en cada página del libro. Y luego está el poder, el verdadero poder. Las reducciones no solo eran centros espirituales, eran potencias económicas y militares. Producían yerba mate, cueros y algodón que se exportaban a Europa, generando una riqueza inmensa que no pasaba por las arcas reales. Esta independencia económica era una afrenta para las coronas de España y Portugal, y para defenderla, los jesuitas no dudaron en armar a sus neófitos. Crearon un ejército guaraní, disciplinado y leal, entrenado en tácticas europeas y armado con mosquetes fabricados en sus propios talleres. Este ejército no solo defendió las misiones de los banderantes, sino que luchó al servicio de la corona española cuando le fue conveniente. Se convirtieron en un poder militar autónomo en el corazón del continente. Lugones plantea la tesis más audaz. A los jesuitas no estaban simplemente construyendo misiones, estaban fundando un imperio, un estado independiente, teocrático y autárquico, que, de haberse consolidado, podría haber cambiado el mapa de América del Sur para siempre. Un imperio jesuítico que respondía únicamente a la cúpula de la compañía en Roma, desafiando a los reyes de la tierra. ¿Era paranoia de las cortes europeas o un plan real y meticulosamente ejecutado? Los mapas secretos, la acumulación de riquezas, la creación de un ejército. Todas las piezas parecen encajar en un rompecabezas de ambición y poder. Las tensiones llegaron a un punto de quiebre. España y Portugal, enemigos históricos, se unieron por un enemigo común. Veían en el poder jesuita una amenaza a su soberanía, una espina clavada en sus colonias. El Tratado de Madrid de 1750 fue la sentencia de muerte. 7 de las reducciones más prósperas debían ser entregadas a Portugal, y sus habitantes, reubicados a la fuerza. Los guaraníes
que habían construido ese mundo con sus propias manos, se negaron, y los jesuitas, atrapados entre la obediencia al Papa y la lealtad a su pueblo, se encontraron en una encrucijada imposible. Estalló la guerra guaranítica, un conflicto desigual y trágico. De un lado, los ejércitos combinados de dos imperios. Del otro, miles de guaraníes armados con lanzas, arcos y un puñado de mosquetes liderados por caciques valientes, como Cepé Chiarayú, cuyo grito de guerra, "Esta tierra tiene dueño", todavía retumba en la historia. Lucharon con una ferocidad desesperada por su hogar, por su fe, por el mundo que los jesuitas les habían prometido. Fue una masacre. La utopía se tiñó de sangre y la selva se tragó los sueños de independencia. La derrota fue total. La caída fue tan espectacular como su ascenso. Acusados de desobediencia, de amasar fortunas secretas y de planear la creación de su propio reino, los jesuitas se convirtieron en el chivo expiatorio perfecto. En 1767, el rey Carlos III de España ordenó su expulsión de todos los dominios de la corona. De la noche a la mañana, los padres fueron arrestados, sus bienes confiscados y las reducciones abandonadas a su suerte. El gran experimento había terminado. Las magníficas iglesias fueron saqueadas, los talleres silenciados y los campos devorados por la vegetación. El imperio se desmoronó, dejando atrás ruinas imponentes, como testigos silenciosos de una gloria perdida. ¿Qué queda hoy de aquel imperio? Las ruinas de San Ignacio, Minilli y São Miguel das Missões, entre otras, declaradas Patrimonio de la Humanidad, nos hablan de su grandeza arquitectónica, pero el verdadero legado, el que explora Lugons, es más profundo y polémico. ¿Fue un modelo de sociedad justa o un sistema de control totalitario? ¿Fueron los jesuitas santos visionarios o estrategas sedientos de poder? ¿Y los guaraníes fueron víctimas, héroes o simplemente actores en un drama que lo superaba? La obra de Lugones no ofrece respuestas fáciles. Nos obliga a mirar más allá de la versión oficial, a leer entre líneas y a encontrar las claves de un enigma que, más de 250 años después, sigue fascinando y dividiendo opiniones. La historia del imperio jesuítico es un espejo en el que se reflejan las grandes luchas de la humanidad: fe contra poder, utopía contra realidad, libertad contra seguridad. Es la historia de un sueño grandioso que se atrevió a desafiar al mundo y que pagó el precio más alto. Un sueño cuyas ruinas todavía nos susurran secretos en el corazón de la selva. La historia, como nos enseña Lugons, nunca es un relato cerrado. Siempre hay otra página que leer, otra voz que escuchar, otra verdad que descubrir. Comparte tu reflexión y debatamos sin censura. Suscríbete a Audiolibros Prohibidos. IA para más obras que nunca escucharás en otro lado.